Fue acusado del peor crimen samurái, condenado al seppuku por negarse a matar inocentes, pero una antigua geisha lo reclamó con un anillo de honor que ninguno de los dos quería. ¿Qué ocurre cuando el perdón llega demasiado tarde y el matrimonio ya es un juramento sagrado? Quédate, porque esta historia es un viaje de vergüenza, deber y redención. Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy. El silencio en la celda era tan denso que Takeshi Yamada podía oír el roce de su propia respiración contra las paredes de madera. 14 días. Eso era todo lo que quedaba antes del seppuku, antes de que su nombre fuera borrado del registro de los samuráis con honor y su familia cargara con la vergüenza eterna de haber criado a un desertor. No era miedo lo que sentía. El miedo había muerto 3 semanas atrás, cuando se negó a desenvainar la katana contra los campesinos de Nakamura. Niños, ancianos, mujeres embarazadas. El comandante Ishida había ordenado la ejecución como castigo por un impuesto impagado. Takeshi vio los rostros suplicantes y supo que algunos mandatos eran más grandes que el bushido mal interpretado. «Desenvaina o eres un traidor», había gruñido Ishida. Takeshi dejó caer su espada al suelo. El sonido del metal contra la tierra fue el final de todo. Lo arrastraron como a un criminal común, lo encerraron en esta celda que olía a humedad y deshonra. Su familia no vino a visitarlo. Su madre envió una carta de 3 líneas. «Has matado nuestro nombre, no regreses como fantasma». Ahora, sentado en posición de loto sobre el tatami áspero, Takeshi observaba la luz del atardecer filtrarse por la única ventana enrejada. Día 1 de 14. Cada amanecer lo acercaba más al momento en que tendría que abrir su propio vientre mientras un testigo observaba si moría con dignidad o como un cobarde. La puerta se abrió sin advertencia. Un guardia tosco entró con expresión aburrida. «¿Tienes visita?» Takeshi frunció el ceño. ¿Quién vendría a ver a un desertor? Los samuráis caídos no recibían despedidas sentimentales. La mujer que entró llevaba un kimono azul oscuro, simple pero de tela cara. No era joven, quizá 35 años, con el rostro sereno de quien había visto demasiado mundo y ya no se sorprendía de nada. Su cabello estaba recogido en un moño impecable, sin una sola hebra fuera de lugar. Caminaba con la postura perfecta de las mujeres educadas en el arte de ser observadas. «Yamada-san», dijo ella con una reverencia medida. No demasiado profunda, no demasiado superficial. Takeshi no se movió. «No conozco tu rostro. Me llamo Hana Mizuki. Fui geisha en Kioto durante 16 años. Compré mi libertad hace 3 años y ahora poseo una casa de té en Tokio». La precisión de sus palabras era como un instrumento afinado. Cada sílaba tenía un propósito. ¿Y qué quiere una antigua geisha con un samurái condenado? Hana se sentó frente a él con movimientos medidos. El guardia cerró la puerta, pero Takeshi sabía que permanecía cerca, escuchando. «He venido a ofrecerte una propuesta. No tengo nada que ofrecer a cambio. Yo tampoco tengo nada que perder». Hana sacó un documento enrollado de su manga. El gobierno Meiji ha creado una ley nueva. Se llama Matrimonio de Honor Restaurado. Una mujer de posición reconocida puede redimir a un samurái caído a través del matrimonio sagrado. Es parte de la modernización. El emperador quiere evitar seppukus públicos que asusten a los diplomáticos occidentales. Takeshi la miró fijamente. «¿Estás diciendo que quieres casarte conmigo para salvarme de morir?» «Estoy diciendo que el gobierno me permite hacerlo, sí. ¿Por qué? No me conoces, no te debo nada y dentro de 14 días seré cenizas sin nombre». Hana dobló las manos sobre su regazo. «Porque necesito un esposo para que la sociedad deje de llamarme esa mujer.
porque una ex-geisha, por más rica que sea, siempre será una prostituta en los ojos de Tokio, porque si me caso con un samurái, incluso uno caído, tendré un apellido que vale más que todo mi dinero. La honestidad brutal era casi insultante. Entonces me usas como título nobiliario, y tú me usas como boleto para seguir respirando. Es un intercambio justo. Takeshi estudió su rostro. No había súplica en sus ojos, ni lástima. Solo el cálculo frío de una mujer que había aprendido a sobrevivir negociando con hombres que creían tener todo el poder. Si acepto, ¿qué esperas de mí? Nada, dijo Hana con voz plana. Firmaremos los documentos. El gobierno te liberará. Viviremos en casas separadas. Usarás mi apellido comprado. Yo usaré tu apellido samurái. Cada uno sigue su vida. Es solo un contrato legal. ¿Y si me niego? Entonces mueres en 10 días. Y yo sigo siendo esa mujer hasta que me pudra sola en mi casa de té. El silencio regresó como una presencia física. Takeshi pensó en su madre, en sus hermanos, en el clan Yamada que lo había borrado del registro familiar. Pensó en los campesinos de Nakamura que seguían vivos porque él dejó caer su espada. Pensó en morir con el vientre abierto, mientras algún funcionario aburrido verificaba si sus intestinos salían correctamente. ¿Cuándo necesitas la respuesta? Ahora, dijo Hana. Los documentos deben presentarse mañana al amanecer. Después de eso, la ley ya no aplica. Takeshi cerró los ojos. Podía sentir el peso fantasma de su katana en el costado, el arma que ya no tenía derecho a portar. Podía oír la voz de su padre. Un samurái prefiere la muerte a la deshonra, pero él ya estaba deshonrado. ¿Qué diferencia hacía cómo moría? Abrió los ojos y miró a Hana Mizuki, esta mujer que negociaba su propia redención con la misma frialdad con que él había negociado la suya. «Acepto». Hana asintió una vez, sin sonrisa, sin alivio visible, solo eficiencia. «El juez vendrá mañana al mediodía, firmaremos ante testigos. El gobierno emitirá tu perdón 3 días después, luego serás libre». «¿Libre?», repitió Takeshi con amargura. «Seré el samurái que se casó con una prostituta para evitar morir con honor. Y yo seré la prostituta que compró un apellido samurái con un anillo», respondió Hana. «Ambos viviremos con lo que somos». Se puso de pie con la misma gracia con la que había entrado. «Nos veremos mañana, Yamada-san, o debería decir esposo». La palabra sonó como hierro frío. Cuando la puerta se cerró, Takeshi se quedó mirando el espacio vacío donde ella había estado sentada. Acababa de cambiar el seppuku por un matrimonio sin amor con una mujer que lo veía como un medio para un fin. No sabía cuál de las dos muertes era peor, pero al menos una de ellas le permitía seguir respirando. El juez llegó exactamente al mediodía, como Hana había prometido. Era un hombre pequeño, con anteojos gruesos y expresión de quien había firmado demasiados documentos, como para que alguno le importara. Traía 2 testigos, funcionarios del gobierno Meiji con trajes occidentales que olían a naftalina y progreso forzado. Hana estaba de pie junto a la entrada de la celda, vestida con un kimono formal color marfil con detalles en verde oscuro. Sin maquillaje de geisha, sin adornos, solo el rostro sereno de una mujer cumpliendo un trámite necesario. Takeshi había sido sacado de la celda y llevado a una sala pequeña, donde normalmente interrogaban a los prisioneros. Le habían permitido lavarse la cara y le habían dado ropa limpia, aunque seguía siendo ropa de prisionero. Un samurái caído casándose con harapos prestados. «Yamada Takeshi», dijo el juez sin levantar la vista de sus papeles. «¿Aceptas voluntariamente este matrimonio bajo la ley de honor restaurado del emperador Meiji?» «Acepto». La voz le salió más firme de lo que esperaba. «Mizuki Hana, ¿aceptas voluntariamente este matrimonio bajo la misma ley?»
Acepto. Sin vacilación, sin dramatismo. Como quien acepta la entrega de mercancía, el juez empujó 2 documentos a través de la mesa. Firmen aquí y aquí, los testigos firmarán después. Takeshi tomó el pincel que le ofrecían. La tinta era negra como el carbón, espesa. Escribió su nombre con los trazos que su padre le había enseñado cuando tenía 6 años. Cada línea era un kanji de vergüenza. Hana firmó después con caligrafía perfecta. Ningún temblor, ninguna duda. Consumado, declaró el juez guardando los documentos. Según la ley, Yamada Takeshi será liberado en 3 días una vez procesado el perdón imperial. Hasta entonces permanecerá detenido. Mizuki Hana recibirá confirmación oficial del matrimonio mañana al amanecer. Se puso de pie, hizo una reverencia mínima y salió seguido de sus testigos. Y así, en menos de 10 minutos, Takeshi Yamada dejó de ser un hombre soltero condenado a muerte y se convirtió en un hombre casado, condenado a vivir. Hana se quedó parada junto a la puerta. Los guardias esperaban a que se fuera. 3 días, dijo ella. Luego enviaré un sirviente con ropa apropiada y dinero para transporte. Tienes una habitación preparada en mi residencia secundaria. No es lujosa, pero es privada. ¿Tu residencia secundaria? Vivo en la casa de té principal. Tú vivirás en la propiedad del otro lado de la calle. Así cumplimos con las apariencias sin incomodarnos mutuamente. Takeshi casi sonrió. Casi. Muy eficiente. Aprendí que la eficiencia evita malentendidos. Hana ajustó su manga. ¿Necesitas que avise a alguien de tu liberación? No hay nadie a quien avisar. Algo cambió brevemente en el rostro de Hana. No era lástima, sino reconocimiento. Como quien ve su propio reflejo en agua oscura. Entonces nos veremos en 3 días, esposo. Se fue sin mirar atrás. Los guardias lo devolvieron a su celda. Takeshi se sentó en el mismo lugar donde había pasado 14 días esperando morir. Pero ahora, la muerte había sido reemplazada por algo más extraño. Un futuro que no había planeado, con una mujer que no amaba en un matrimonio que ninguno de los dos quería. Cerró los ojos y trató de sentir algo. Alivio, quizá. Gratitud. Incluso vergüenza. Pero solo sentía el vacío de un hombre que acababa de intercambiar una forma de muerte por otra. Los 3 días pasaron como sombras. Takeshi no recibió más visitas. Los guardias le traían comida en silencio, evitando su mirada como si la deshonra fuera contagiosa. En la mañana del 3er día, el mismo juez regresó con un documento sellado. «Perdón imperial», anunció. «Eres libre, Yamada-san. Aunque tu nombre permanece fuera del registro samurái, no puedes portar katana ni reclamar privilegios de tu clase anterior, pero puedes caminar fuera de estas paredes». Le entregaron un paquete. Dentro había ropa nueva, simple, pero de buena tela. Hakama gris oscuro, kimono negro, haori sin emblema familiar. La ropa de un hombre sin clan. Se vistió lentamente sintiendo la tela limpia contra piel que había olvidado lo que era no oler a celda. Cuando terminó, un sirviente joven estaba esperando en la puerta. «Mizuki-sama envía esto», dijo el chico entregándole una pequeña bolsa de monedas. «Y dice que la residencia está a 20 minutos caminando hacia el este. Hay un mapa». Takeshi tomó la bolsa sin abrirla. Dinero de su esposa para que su esposo pudiera llegar a la casa que ella había comprado para mantenerlo lejos de ella. El matrimonio perfecto. Salió de la prisión bajo un cielo gris de marzo. El aire olía a lluvia próxima y a libertad que sabía a metal oxidado. Las calles de Tokio bullían con la actividad de la tarde. Comerciantes gritando precios, niños corriendo entre las piernas de los adultos, mujeres con canastas de pescado fresco. Nadie lo miraba. Nadie sabía que hasta hace 3 horas había sido un hombre esperando el seppuku.
Siguió el mapa que Hana había dibujado con precisión quirúrgica, cada calle marcada, cada giro anotado. Nada dejado al azar. La residencia secundaria era una casa pequeña de madera con un jardín frontal austero. No había flores, solo piedras cuidadosamente ordenadas y un árbol de ciruelo que aún no florecía. La puerta estaba sin llave. Adentro olía a tatami nuevo y a ausencia. 2 habitaciones, una para dormir, otra para vivir, una cocina pequeña, un baño con bañera de madera, todo impecablemente limpio, todo absolutamente impersonal. Sobre la mesa baja había una nota escrita con la caligrafía perfecta de Hana. Hay arroz en la cocina, té en el estante superior, ropa adicional en el armario. Si necesitas algo, envía mensaje a la casa de té. No vendré a visitarte sin previo aviso. Espero la misma cortesía. Takeshi leyó la nota 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su manga. Se sentó en el centro de la habitación vacía y esperó a sentir algo. Alivio, gratitud, esperanza. Pero solo sentía el peso de estar vivo cuando había estado preparado para morir. Afuera empezó a llover. Los primeros 5 días en la residencia fueron un ejercicio de soledad meticulosa. Takeshi se levantaba al amanecer por hábito samurái, preparaba té que bebía solo, barría el jardín que nadie más vería, cocinaba arroz para una persona. La casa era una caja de silencio donde el único sonido era el de sus propios pasos contra la madera. Hana no vino, no envió mensajes. Era como estar casado con un fantasma que pagaba el arroz. En el 6º día, Takeshi decidió salir a caminar. No tenía propósito específico, solo la necesidad de ver rostros que no fueran el suyo reflejado en el agua de lavar. Tokio en primavera era un caos de modernización, edificios occidentales creciendo junto a templos antiguos, hombres con sombreros de copa caminando junto a monjes con túnicas. Pasó frente a la casa de té de Hana sin querer, o quizá queriendo sin admitirlo. Era un edificio elegante de 2 pisos con shoji de papel de arroz y un letrero discreto que decía Mizuki. Podía oír voces adentro, risas suaves, el tintineo de tazas de porcelana. El negocio florecía. Siguió caminando. En una esquina, 3 hombres jóvenes con ropa cara conversaban en voz alta. Uno de ellos lo miró y codeó a sus compañeros. «Ese es», murmuró, «el samurái que se casó con la prostituta para salvarse del seppuku». «¡Qué vergüenza!», respondió otro. «Mi padre dice que antes preferían morir. Ahora prefieren el dinero de una puta». Takeshi sintió que sus manos se cerraban en puños. El instinto samurái gritaba, desafío, honor, sangre. Pero ya no llevaba katana, ya no era samurái. Era solo un hombre casado con vergüenza viviente. Siguió caminando sin mirar atrás. Esa noche, sentado en su habitación vacía, Takeshi se preguntó por primera vez qué había ganado realmente con seguir vivo. No tenía clan, no tenía honor, no tenía propósito. Era un hombre salvado por un matrimonio que existía solo en documentos legales. Al 10º día, un sirviente tocó a su puerta. «Mizuki-sama solicita su presencia en la casa de té mañana al mediodía. Hay un asunto que discutir». Takeshi asintió. El sirviente se fue sin más palabras. La ansiedad que sintió lo sorprendió. ¿Qué querría Hana? Habría cambiado de opinión sobre el arreglo. ¿Lo echaría ahora que ya tenía el apellido samurái legalmente registrado? Llegó 5 minutos antes del mediodía. Un sirviente diferente lo guió a través de pasillos silenciosos hasta una sala privada en la parte trasera del edificio. Hana estaba sentada frente a una mesa baja revisando papeles con la concentración de un general planificando batalla. Levantó la vista cuando él entró. «Yamada-san, gracias por venir». «Soy tu esposo», dijo Takeshi con más ironía de la que pretendía.
Supongo que debo obedecer citaciones. Algo que podía ser humor cruzó el rostro de Hannah. Si obedeceras citaciones conyugales, tendríamos problemas más grandes que este matrimonio de papel. Señaló el cojín frente a ella. Takeshi se sentó. Te llamé porque hay complicaciones, dijo Hannah yendo directo al punto. La ley de honor restaurado tiene cláusulas que el juez no mencionó, o que yo no leí completamente. El estómago de Takeshi se tensó. ¿Qué tipo de cláusulas? El matrimonio debe ser consumado. Hannah dijo la palabra como quien manipula algo contaminado. No inmediatamente, pero dentro del primer año. Y debe haber evidencia de cohabitación genuina. Visitas del gobierno para verificar que el matrimonio es real y no solo un intercambio de conveniencia. Takeshi sintió que el piso se movía debajo de él. ¿Cuándo descubriste esto? Ayer. Un inspector vino a la casa de té preguntando por mi esposo. Dijo que harían visitas mensuales para confirmar que vivimos como matrimonio legítimo. Si no es así, anulan el perdón imperial y... Se detuvo. Y me ejecutan de todas formas, completó Takeshi. Sí, el silencio era como un tercer ocupante en la habitación. Entonces tenemos que fingir, dijo Takeshi lentamente, actuar como si este fuera un matrimonio real. O hacerlo real, respondió Hannah. Mudarte a la casa de té, compartir habitación, ser vistos juntos en público, todo lo que un matrimonio genuino haría. ¿Excepto amarnos? Excepto eso, sí. Takeshi se pasó la mano por el rostro. Acababa de escapar de una celda solo para entrar en otra, esta con paredes hechas de obligaciones conyugales y fingimientos sociales. ¿Y si me niego? Entonces ambos perdemos. Tú mueres y yo pierdo el apellido que compré con este matrimonio. Volveré a ser solo Hannah, la prostituta rica que intentó comprar respeto. La honestidad brutal de nuevo, como un cuchillo sin adornos. ¿Cuándo debo mudarme? Esta noche el inspector volverá en 3 días. Para entonces debes estar viviendo aquí como mi esposo. Hannah extendió una llave sobre la mesa. Habitación del segundo piso, ala este. Tiene puerta con cerradura. Nadie entrará sin tu permiso. Takeshi tomó la llave. El metal estaba frío. Algo más que debas saber sobre las expectativas de este matrimonio falso. No es completamente falso, corrigió Hannah. Es real en papel, real en ley, real en sociedad. Solo es falso en el corazón. Y francamente, he visto matrimonios con amor que eran más falsos que este. Se puso de pie con gracia ensayada. Cenaré sola esta noche. Mañana desayunaremos juntos. El personal debe vernos actuar como esposos. ¿Podrás hacerlo? Fui samurái durante 20 años, dijo Takeshi. Sé cómo seguir órdenes que detesto. Bien, entonces seremos un equipo eficiente de mentirosos casados. Extendió la mano. No para un apretón romántico, sino como quien sella un trato comercial. Takeshi la tomó. La piel de Hannah era suave pero fría, como porcelana cara que nadie se atrevía a tocar demasiado. Hasta mañana, esposo. Hasta mañana, esposa. Salió de la casa de té con la llave en el bolsillo y el peso del segundo pacto que hacía con esta mujer. El primero había sido para salvar su vida, este era para mantenerla. No sabía cuál de los dos era más difícil de cumplir. La habitación del segundo piso era más grande que toda la residencia secundaria. Tatami inmaculado, shoji, que daban a un pequeño balcón con vista al jardín interior, un futón que olía a sándalo fresco. Había un armario con ropa nueva, un escritorio de madera oscura, estantes vacíos esperando ser llenados con pertenencias que Takeshi no tenía. La puerta tenía cerradura por dentro. Esa noche, acostado en el futón que era demasiado suave comparado con el piso de prisión al que se había acostumbrado,
Takeshi miró el techo y escuchó los sonidos de la casa de té cerrando por la noche. Pasos de sirvientes, el murmullo de conversaciones apagándose, el clic de puertas siendo aseguradas. En algún lugar de este mismo edificio, Hana dormía sola en su propia habitación. Dos extraños casados viviendo bajo el mismo techo fingiendo un matrimonio para engañar a inspectores del gobierno. Se quedó dormido preguntándose si esto era mejor o peor que el seppuku. El desayuno fue un teatro cuidadosamente coreografiado. Takeshi bajó exactamente a las 7, como Hana le había instruido mediante una nota deslizada bajo su puerta. Ella ya estaba sentada en la sala de comidas privada, vestida con un kimono gris perla, cabello recogido con sencillez casi monástica. «Buenos días», dijo ella cuando él entró. «Buenos días». Dos sirvientas trajeron bandejas con arroz, sopa de miso, pescado a la parrilla, verduras en vinagre. Comida simple, pero perfectamente preparada. Comieron en silencio mientras las sirvientas ordenaban y salían. Takeshi podía sentir las miradas evaluadoras. Se ven como esposos, se tratan con familiaridad, hay calidez entre ellos. Cuando las sirvientas se fueron, Hana habló sin levantar la vista de su tazón. «El inspector llegará pasado mañana. Hice que circulara el rumor de que mi esposo ha estado enfermo. Por eso no me acompañó en público antes. Mañana iremos juntos al mercado. Necesitamos ser vistos. ¿Cómo debo comportarme?» «Como un esposo atento pero no efusivo. Japoneses modernos no hacen demostraciones públicas excesivas, pero debo verte tratar con respeto, quizá preocupación ocasional, nada más. ¿Y tú?» «Yo seré la esposa agradecida de que su samurái haya sobrevivido a su terrible prueba». Hana bebió té. Ambos somos actores ahora. El escenario es Tokio. La audiencia es cualquiera que nos observe. ¿Y cuando estemos solos? Cuando estemos solos, somos lo que siempre fuimos. Dos personas que hicieron un trato para sobrevivir. Takeshi estudió su rostro. Sin maquillaje de geisha, Hana era... no hermosa exactamente, pero sí llamativa. Pómulos marcados, ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse de nada, boca que sabía guardar secretos. «¿Cuánto tiempo fuiste geisha?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, demasiado personal para su arreglo. Pero Hana respondió sin vacilar. 16 años, desde los 14 hasta los 30. Me vendieron después de que mi padre se ahogó en deudas de juego. La casa de geishas compró mi contrato por 300 yen. Trabajé hasta devolver cada moneda. Luego compré 10 años más de libertad. ¿Por qué 10 años más si ya habías pagado tu deuda? Porque una geisha libre sin apellido es solo una prostituta cara. Necesitaba capital para comprar este lugar, para tener un negocio legítimo donde mi pasado fuera decorativo en lugar de definitorio. Takeshi asintió lentamente. Y ahora necesitabas un apellido samurái para completar la transformación. Sí, y tú necesitabas no morir. Ambos obtuvimos lo que queríamos. Lo obtuvimos. Hana lo miró directamente por primera vez esa mañana. Estás vivo. Yo tengo el apellido Yamada en mis documentos legales. Diría que sí. Obtuvimos exactamente lo que negociamos. Pero no lo que necesitamos. Necesidad y deseo son lujos, dijo Hana poniéndose de pie. Nosotros negociamos con supervivencia. Es suficiente. Salió de la habitación dejando a Takeshi solo con los restos del desayuno y el sabor amargo de matrimonios hechos de contratos en lugar de votos. El día en el mercado fue una actuación digna del mejor teatro kabuki. Hana se colgó de su brazo con la delicadeza precisa de una esposa apropiada. Takeshi caminaba con la postura de un samurái, aunque ya no pudiera serlo. Compraron verduras que no necesitaban, inspeccionaron pescado que nunca cocinarían, conversaron sobre nada con la naturalidad de quienes habían compartido años en lugar de semanas. La gente los miraba, algunos con curiosidad,
Otros con desdén mal disimulado. «Ese es el samurái que se casó con la geisha», susurraban. «¡Qué deshonra! ¡Qué conveniente para ambos!». Takeshi apretó la mandíbula pero mantuvo su expresión neutra. Hana sonreía con la serenidad practicada de quien había soportado miradas de juicio toda su vida adulta. «¿Té?», preguntó ella señalando un puesto de vendedor ambulante. «Sí, gracias». Pequeñas cortesías, gestos mínimos, nada que pudiera interpretarse como amor, pero suficiente para sugerir comodidad mutua. Cuando regresaron a la casa de té, ambos estaban exhaustos de fingir. «Mañana el inspector», dijo Hana dejando las compras en manos de una sirvienta, «revisará que compartimos habitación, que hay evidencia de vida conyugal genuina». «¿Qué tipo de evidencia?». «Ropa de ambos en el mismo armario, artículos personales mezclados, señales de que dormimos en el mismo espacio». Takeshi sintió un peso en el pecho. «¿Tengo que mudar todo a tu habitación? O yo puedo mudar algunas cosas a la tuya, whichever resulte menos invasivo». La palabra colgó entre ellos como una acusación. «Usaré tu habitación», dijo Takeshi finalmente. «Es más grande, y tiene sentido que el esposo se mude al espacio de la esposa, no al revés. Menos sospechoso». Hana asintió. «Te ayudaré a acomodar tus cosas después de la cena». Esa noche, Takeshi observó mientras Hana movía algunas de sus pertenencias a la habitación que él había ocupado. Un peine de marfil, 3 kimonos cuidadosamente doblados, una caja pequeña de joyería discreta. Ella trabajaba con eficiencia mecánica, sin mirar dónde ponía las cosas, solo asegurándose de que estuvieran visibles. «El inspector buscará detalles», explicó. «Cepillos de dientes juntos, ropa mezclada. La impresión de intimidad sin necesidad de intimidad real». Muy científico. «Sobreviví 16 años como geisha siendo científica sobre la ilusión de intimidad. Esto no es diferente». Cuando terminaron, la habitación parecía pertenecer a 2 personas que compartían espacio, pero no vida. Correcto en apariencia, vacío en sustancia. «Dormiré en el futón», dijo Takeshi. «Tú puedes tomar el...». «No», interrumpió Hana. «Ambos dormiremos en el futón. Si el inspector llega sin aviso, debe parecer que compartimos cama». El silencio se hizo denso. «Pondré una manta divisoria», añadió ella rápidamente. «En el medio, como frontera. Ninguno la cruzará». Takeshi asintió. «De acuerdo». Esa primera noche compartiendo futón fue como dormir junto a una estatua. Hana se acostó con la espalda hacia él, rígida como bambú. Takeshi se acostó mirando la pared opuesta, consciente de cada respiración, cada pequeño movimiento. La manta entre ellos era una frontera más sólida que cualquier muro. No durmió hasta casi el amanecer. El inspector llegó exactamente a las 10 de la mañana. Era un hombre de mediana edad, con bigote occidental y traje que olía a almidón y burocracia. Traía una libreta de cuero y una expresión de quien había visto demasiadas mentiras como para creer cualquier verdad. «Yamada-san Mizuki-san», inclinó la cabeza mínimamente. «Inspector Tanaka del Ministerio de Reformas Sociales. Estoy aquí para verificar la legitimidad de su matrimonio bajo la ley de honor restaurado». Hana hizo una reverencia perfecta. «Por supuesto, inspector. Nuestra casa está abierta para su inspección». Takeshi notó el «nuestra», pronombre posesivo compartido, primera persona plural, el lenguaje de matrimonios reales. Tanaka recorrió la casa de té con ojos de halcón. Inspeccionó la cocina, verificó las habitaciones de servicio, revisó los registros comerciales. Luego subió al segundo piso. Hana y Takeshi lo siguieron en silencio. El corazón de Takeshi latía más fuerte de lo que había latido antes del seppuku. El inspector entró a la habitación que ahora compartían. Sus ojos se movieron metódicamente. Ropa de ambos en el armario, artículos de tocador mezclados en el tocador,
el futón grande con 2 almohadas que Hannah había colocado estratégicamente esa mañana. Abrió cajones, inspeccionó el baño compartido, tomó notas con caligrafía apretada. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó sin mirar su libreta. 18 días, respondió Hannah. ¿Y cuándo comenzó la cohabitación? Hace 8 días, dijo Takeshi. Estuve recuperándome en la residencia secundaria después de mi liberación. Cuando me sentí mejor, me mudé aquí con mi esposa. Inspector Tanaka escribió algo. ¿Su esposa lo visitó durante ese periodo de recuperación? Pausa mínima. Takeshi sintió la trampa. No quería preocuparla con mi condición, dijo. Preferí esperar hasta poder presentarme apropiadamente. Ya veo. Más notas. ¿Y la consumación del matrimonio? El aire se volvió plomo. Hannah respondió con voz firme. Eso es un asunto privado, inspector. Es un asunto legal, Mizuki-san. La ley requiere evidencia de consumación para validar el matrimonio. La ley no especifica qué tipo de evidencia, contraatacó Hannah, y ciertamente no requiere que discutamos intimidades con funcionarios del gobierno. Inspector Tanaka la miró con expresión indescifrable. Luego, sorpresivamente, algo parecido a respeto cruzó su rostro. Tiene razón, disculpe la pregunta inapropiada. Cerró su libreta. He visto suficiente. Su matrimonio cumple con los requisitos mínimos de cohabitación y evidencia de vida compartida. Regresaré en 30 días para verificación de seguimiento. Bajó las escaleras con Hannah y Takeshi siguiéndolo. En la entrada se detuvo. Un consejo no oficial, dijo en voz baja. He procesado 17 casos bajo esta ley. 14 fueron fraudes obvios. Los anulé todos. Los otros 3... Miró directamente a Takeshi. Los otros 3 comenzaron como fraudes, pero se volvieron reales. El gobierno no investiga matrimonios que parecen genuinos, incluso si comenzaron por conveniencia. Piensen en eso. Se fue dejando el silencio vibrando como una cuerda de shamisen. Hannah cerró la puerta y se apoyó contra ella. Por primera vez desde que Takeshi la conocía, parecía genuinamente exhausta. «Lo logramos», murmuró. «Por ahora, regresa en 30 días, y luego en 60, y luego en 90, hasta que termine el año y el matrimonio sea permanente bajo la ley». Takeshi se sentó en el escalón inferior. 1 año fingiendo ser esposos, actuando intimidad que no sentimos, compartiendo cama con una manta divisoria como tratado de paz. ¿Tienes mejor opción? No. Entonces, seguimos adelante. Hannah se dirigió a la cocina. Regresó con té caliente que sirvió en 2 tazas. El inspector tiene razón sobre una cosa, dijo sentándose frente a Takeshi. Si vamos a hacer esto durante 1 año, debemos ser convincentes, no solo en apariencia, en sustancia. ¿Qué propones? Conocernos realmente, no como extraños que comparten techo, sino como personas que eligieron estar juntas, aunque la elección fuera desesperación. Takeshi bebió té. Estaba amargo, pero caliente. ¿Por qué compraste tu libertad de la casa de geishas? La pregunta sorprendió a Hannah. Bueno, él también estaba sorprendido de haberla hecho. Porque cansé de ser propiedad, respondió ella después de un momento. De servir té y conversación y todo lo demás que los hombres querían de mí, como si mi cuerpo y mi tiempo fueran mercancía con precio fijo. Ahorré cada moneda durante años. Rechacé clientes ricos que ofrecían convertirme en amante permanente porque eso era solo otra forma de ser propiedad. ¿Y ahora? Ahora soy dueña de este lugar. Empleo a 8 personas. Sirvo té porque quiero, no porque alguien me compró el derecho de exigirlo. Es libertad imperfecta, pero es mía. Takeshi asintió lentamente.
Dejé caer mi espada porque no podía matar a niños para satisfacer el orgullo herido de un comandante. Sabía que significaba seppuku. Lo acepté. Pero luego apareciste ofreciendo vida y no pude rechazarla, incluso sabiendo que viviría deshonrado. ¿Crees que hubieras sido más honorable muriendo? No sé qué creo. Solo sé que todos los días desde entonces me pregunto si elegí correctamente. Hana lo miró con esos ojos que habían visto demasiados hombres en demasiadas situaciones. Honor es lo que los hombres inventaron para sentirse superiores mientras hacen cosas terribles. Supervivencia es lo que realmente importa. Suena a filosofía de geisha. Suena a filosofía de cualquiera que tuvo que aprender a sobrevivir en lugar de solo existir. Terminaron el té en silencio, pero era un silencio diferente, menos vacío, más compartido. Esa noche, acostados en el futón con la manta divisoria entre ellos, Hana habló en la oscuridad. ¿Takeshi? Era la primera vez que usaba su nombre sin el sufijo formal. Sí. Gracias por no hacer esto más difícil de lo necesario. ¿Hacer qué? Fingir que somos algo que no somos sin intentar convertirnos en algo que ninguno quiere ser. Takeshi pensó en eso. ¿Y qué es lo que ninguno quiere ser? Enamorados. La palabra flotó en la oscuridad como una advertencia. No, acordó Takeshi. Definitivamente no enamorados. Bien, entonces estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Silencio. Pero Takeshi se quedó despierto mucho después de que la respiración de Hana se volviera profunda y regular del otro lado de la manta divisoria, preguntándose por qué la declaración de no enamorarse se sentía más como una promesa que como un alivio. Los días adquirieron un ritmo extraño. Takeshi se levantaba temprano, preparaba té para dos, dejaba una taza en la mesita junto al futón donde Hana aún dormía. Ella nunca comentaba el gesto, simplemente bebía el té cuando despertaba. Desayunaban juntos. No siempre hablaban, pero la presencia del otro dejó de sentirse como invasión. Durante el día, Hana manejaba el negocio de la casa de té. Takeshi no sabía qué hacer consigo mismo. No era samurái, no tenía oficio, no pertenecía a ningún clan. Era un hombre en limbo existencial con demasiado tiempo y ningún propósito. El séptimo día de cohabitación, Hana lo encontró sentado en el jardín mirando las piedras como si contuvieran respuestas. «Necesitas hacer algo», dijo ella sin preámbulo. «¿Cómo qué?» «Lo que sea, trabajo, hobby, obligación, algo que te dé razón para levantarte, además de fingir ser mi esposo. No tengo habilidades fuera de ser samurái, y eso ya no puedo serlo». Hana se sentó en el engawa junto a él. «¿Qué hacías antes de ser samurái?» «Era niño, me entrenaron desde los 6 años». «¿Y qué te gustaba hacer cuando eras niño, antes del entrenamiento?» Takeshi buscó en memorias oxidadas. Dibujaba, paisajes mayormente. Mi madre decía que tenía talento, pero que el arte era para comerciantes, no para hombres de espada. ¿Aún sabes dibujar? No he tocado un pincel en 20 años. Hana se puso de pie. «Espera aquí». Regresó 15 minutos después con papel de arroz, tinta, pinceles de diferentes grosores. Los dejó en manos de Takeshi. «El arte no es solo para comerciantes», dijo. «Es para cualquiera que necesite recordar que hay más en la vida que obligaciones y contratos». Miraba más allá del jardín cuando habló, como si las palabras fueran para ella misma tanto como para él. Takeshi sostuvo el pincel. Sintió extraño en su mano, demasiado liviano comparado con el peso de una katana. Mojó la punta en tinta. La primera línea fue temblorosa, la segunda menos. Para la tercera, su mano recordaba movimientos que sus músculos habían olvidado, pero que su espíritu había guardado. Dibujó el jardín, las piedras,
el árbol de ciruelo que comenzaba a mostrar brotes diminutos. Hana observó en silencio. Cuando terminó, ella inclinó la cabeza estudiando el dibujo. «Tienes razón, tenías talento». Se levantó. «Hay una habitación vacía en el tercer piso. Puedes usarla como estudio si quieres. Nadie te molestará allí. ¿Por qué haces esto?» Hana se detuvo en la puerta. «Porque un hombre sin propósito es peligroso para sí mismo, y porque necesito que sigas vivo y funcional durante al menos un año más. Es inversión en mi propia estabilidad». Siempre honestidad brutal, nunca sentimentalismo. Takeshi debería haberlo apreciado. No debería haber dolido, pero dolió de todas formas. El estudio del tercer piso se convirtió en su refugio. Pasaba horas allí dibujando Tokio desde diferentes ventanas, calles bulliciosas, templos antiguos resistiendo la modernización, comerciantes vendiendo tanto a samuráis como a hombres con trajes occidentales. Un día, Hana subió con té y encontró dibujos esparcidos por todo el piso. «Estos son buenos», dijo recogiendo uno de una anciana vendiendo flores. «Realmente buenos. Son solo dibujos». El dueño de la galería de arte en la calle Ginza vino a tomar té la semana pasada. Mencionó que busca artistas nuevos para exhibición de primavera. Takeshi la miró. «No soy artista, soy samurái jugando a serlo». «Eres lo que decides ser», respondió Hana. «El pasado no define el presente a menos que lo permitas. Hablas desde experiencia». «Absolutamente». Dejó el té y se dirigió a las escaleras. «Piénsalo. Tienes 8 meses hasta que termine el año de matrimonio obligatorio. Podrías pasarlo sintiéndote miserable o podrías crear algo». Después de que se fue, Takeshi miró sus dibujos con nuevos ojos. ¿Quién era él ahora? No samurái, no esposo verdadero, no criminal, quizá artista, quizá algo completamente nuevo. Esa noche durante la cena, Hana habló sin mirar su plato. «Llevé algunos de tus dibujos a Tanaka-san, el de la galería». Takeshi casi dejó caer sus palillos. «¿Hiciste qué?» «Dijo que quiere conocerte, que tu perspectiva es refrescantemente melancólica o algo igualmente pretencioso. Tiene cita para ti pasado mañana a las 3. No puedes simplemente decidir mi futuro sin consultarme». «¿Por qué no? Tú decidiste mi futuro cuando aceptaste este matrimonio. Ahora estamos empatados». Era lógica de geisha, retorcida pero técnicamente correcta. «¿Y si no quiero ir?» Hana finalmente lo miró. «Entonces no vayas, pero seguirás siendo un hombre sin propósito en el tercer piso dibujando para nadie. Y eventualmente ese vacío te consumirá porque he visto suficientes hombres vacíos para reconocer el patrón. ¿Hablamos de mí o de ti?» Algo parpadeó en los ojos de Hana. Dolor, quizá, o reconocimiento. «De ambos», admitió. «Nos salvamos mutuamente de una forma de muerte, pero aún podemos morir de otras maneras. Vacío es también una forma de morir». Comieron el resto de la cena en silencio. Pero 2 días después, Takeshi fue a la galería. Tanaka-san era un hombre pequeño con entusiasmo grande. Miró los dibujos que Hana había llevado con ojos brillantes de comerciante que olfatea ganancia. «Extraordinario», murmuró. «Capturas la atención de Tokio, lo antiguo resistiendo lo nuevo. Perfecto para la exposición de junio». «No soy artista profesional», advirtió Takeshi. «Mejor. Los profesionales son predecibles. Tú eres auténtico». Tanaka extendió contrato. 20 piezas. Medio de las ventas es tuyo. Exhibición durante 2 meses. ¿Aceptas? Takeshi miró el papel. Era oportunidad. Era futuro. Era algo más que ser el esposo falso de una ex geisha. Acepto. Cuando regresó a la casa de té, Hana estaba en su oficina revisando cuentas. Levantó la vista cuando él entró. ¿Y bien? «Firmé contrato para exposición en junio. 20 piezas». Hana sonrió.
No la sonrisa de geisha ensayada, sino algo más pequeño y genuino. Bien, ahora eres artista además de esposo falso. ¿Y tú? ¿Qué eres además de esposa falsa? La sonrisa se desvaneció. Aún estoy descubriéndolo. Abril llegó con lluvia y flores de cerezo que transformaban Tokio en un sueño rosado. La casa de té de Hana se llenaba de clientes queriendo celebrar Hanami bajo los árboles florecidos del jardín. Takeshi observaba desde la ventana de su estudio mientras Hana dirigía el caos con gracia militar, sirvientas distribuyendo sake, músicos tocando shamisen, geishas invitadas entreteniendo a comerciantes ricos. Ella era diferente durante el trabajo, más viva quizá, o más actuada. Takeshi ya no sabía distinguir. El inspector Tanaka regresó en el día 30 exactamente como prometió. Esta vez la inspección fue más breve. Verificó que ambos aún compartían habitación, que había evidencia de vida cotidiana mezclada, que Takeshi tenía ocupación legítima. El arte es respetable, comentó mirando los bocetos en el estudio. Mejor que samurái desempleado dependiendo de esposa. Takeshi apretó los dientes, pero no respondió. Cuando el inspector se fue, Hana subió al estudio con té. 60 días más y habrá pasado el período crítico, dijo. Después de 90 días, raramente anulan matrimonios a menos que haya evidencia obvia de fraude. ¿Y luego? Luego seguimos otros 9 meses hasta completar el año. Y entonces somos libres de divorciarnos civilizadamente si queremos. ¿Quieres? Hana dejó la taza en la mesa sin beber. No sé qué quiero. Hace 3 meses quería un apellido. Lo tengo. Pero ahora no sé. Yo tampoco sé. Se miraron a través del estudio lleno de dibujos a medio terminar. Es más fácil cuando solo fingimos, dijo Hana finalmente. Sí. Pero cada vez es más difícil fingir. Sí. Hana se fue sin beber el té. Esa noche, acostados en el futón con la manta divisoria que ahora parecía más simbólica que funcional, Takeshi escuchó la respiración de Hana y se preguntó cuándo exactamente había empezado a importarle el ritmo de su sueño. Los días 40 a 60 fueron los más extraños. Habían desarrollado rutinas que parecían genuinas, desayuno compartido donde realmente conversaban, Takeshi mostrándole sus dibujos del día, Hana consultándole sobre decisiones del negocio, aunque ambos sabían que ella no necesitaba su opinión. Pequeños gestos que nadie les había pedido hacer. Una tarde, Takeshi encontró a Hana en el jardín mirando las últimas flores de cerezo caer. Llevaba un kimono color lavanda que nunca le había visto antes. ¿Estás bien?, preguntó sentándose junto a ella. Hoy es el aniversario de cuando compré mi libertad, dijo sin mirarlo. 3 años. Pensé que me sentiría triunfante, victoriosa, pero solo me siento cansada. ¿Cansada de qué? De actuar, siempre actuar. Geisha por 16 años actuando para clientes, 3 años actuando como mujer de negocios respetable, 2 meses actuando como esposa. ¿Cuándo dejé de saber quién soy cuando nadie está mirando? Takeshi no tenía respuesta, pero extendió la mano y la puso sobre la de ella. Hana se tensó. Luego, gradualmente, sus dedos se curvaron alrededor de los suyos. Esto no cuenta como cruzar la frontera, murmuró. No, acordó Takeshi. Solo es compañía. Se quedaron así hasta que el sol se puso y las últimas flores de cerezo cayeron como nieve rosa. Esa noche, la manta divisoria permaneció en su lugar, pero sus manos se tocaban por debajo de ella. Nadie mencionó el cambio. El día 61 trajo una carta oficial del gobierno. Hana la abrió durante el desayuno con manos que casi temblaban. ¿Qué dice?, preguntó Takeshi. Que nuestro matrimonio ha pasado la revisión de segundo mes.
que la siguiente inspección será en el día 90, que después de eso, el matrimonio se considera consolidado bajo ley a menos que haya denuncia formal de fraude. ¿Es bueno? Es permanencia. Tipo de. Dejó la carta en la mesa. Takeshi notó que sus manos realmente temblaban ahora. Hana, ¿qué pasa? Nada, todo, no sé. Se levantó bruscamente. Tengo que revisar inventario. Huyó antes de que él pudiera responder. Takeshi encontró la carta después. Al reverso, con la caligrafía perfecta de Hana, había escrito una sola línea que luego había tachado. ¿Qué hago si ya no quiero que sea falso? El corazón de Takeshi se detuvo. Subió al tercer piso y miró sus dibujos recientes. Sin darse cuenta, había estado dibujando manos. Las manos de Hana sirviendo té, doblando kimono, escribiendo en libros de cuentas. Manos que trabajaban y creaban y sobrevivían, hermosas en su utilidad. Tomó nuevo papel y comenzó a dibujar su rostro de memoria. Los pómulos marcados, los ojos que habían visto demasiado, la boca que guardaba secretos, pero a veces, solo a veces, sonreía genuinamente. Cuando terminó, era pasada medianoche. Bajó en silencio a la habitación compartida. Hana dormía de costado, cabello suelto sobre la almohada, expresión suavizada por sueños. Takeshi se acostó en su lado del futón. La manta divisoria estaba allí, pero su mano encontró la de ella por debajo. Hana no despertó, pero sus dedos se cerraron alrededor de los suyos. Y en algún lugar, entre el día 61 y el amanecer del día 62, Takeshi supo con certeza aterradora que el matrimonio falso se había convertido en algo peligrosamente real, al menos para él. Mayo trajo calor húmedo y la preparación para la exposición de arte. Takeshi trabajaba 12 horas diarias, completando las 20 piezas prometidas. Hana subía con comida que él olvidaba comer, con té que se enfriaba sin tocar. «Vas a enfermarte», le advertía. «Estoy bien, eres terco. Aprendí de mi esposa». El primer «mi esposa» en lugar de Hana o Mizuki-san. La palabra escapó sin permiso. Hana se detuvo en la puerta. No dijo nada. Pero algo cambió en su postura. 2 días antes de la apertura de la galería, Takeshi terminó la última pieza. Era un retrato de mujer de espaldas mirando jardín de piedras. No mostraba su rostro, pero cualquiera que conociera a Hana reconocería la postura, la curva de su cuello, la manera en que sus manos se doblaban en su regazo. La tituló Esperando Primavera. Tanaka-san de la galería la vio y silbó bajo. «Esta es la pieza central. La pondremos en la entrada. Es íntima sin ser invasiva. Perfecta». La noche de la inauguración, Hana se vistió con kimono formal color azul profundo con flores de loto bordadas en plata. Llevaba el cabello en un moño elaborado que probablemente había tomado horas lograr. «Te ves hermosa», dijo Takeshi antes de poder detenerse. Hana lo miró sorprendida. «¿Es parte de la actuación?» «No, solo es verdad». Algo pasó entre ellos. Reconocimiento, quizá, o miedo de reconocimiento. «Tú también te ves bien», dijo ella finalmente. «El hakama oscuro te queda bien». En la galería había quizá 40 personas. Comerciantes ricos, otros artistas, coleccionistas curiosos. Takeshi se sintió expuesto de maneras que nunca experimentó como samurái. El arte revelaba más que cualquier espada. Hana permaneció a su lado toda la noche, no colgada de su brazo como actuación, sino junto a él como compañera, socio. Algo más grande que esposa falsa. Un hombre mayor se detuvo frente a Esperando Primavera. «¿Quién es ella?», preguntó. Takeshi miró a Hana. Ella lo miraba de vuelta. «Alguien importante», respondió. Hana no dijo nada, pero tomó su mano, en público, sin inspectores mirando, sin necesidad de fingir. Vendieron 17 de las 20 piezas esa noche.
Tanaka-san estaba eufórico. «Eres éxito, Yamada-san. La crítica de mañana será excelente. Lo siento en mi alma de comerciante». Cuando regresaron a la casa de té, ambos exhaustos y extrañamente eléctricos de adrenalina, Hana preparó sake caliente. «Por el artista», brindó. «Por la mujer que lo empujó a hacerlo», respondió Takeshi. Bebieron. El sake quemaba agradablemente. «Takeshi», dijo Hana después del segundo vaso. «¿Sí? La pieza que vendiste, Esperando Primavera. ¿Por qué ese título?» «Porque la mujer en el dibujo está esperando algo que no sabe si llegará. Primavera, cambio, algo nuevo que reemplace el invierno». «¿Y llega?» «No sé. El dibujo no muestra el final». Hana dejó su vaso. «Odio finales sin resolver». «Yo también». Se miraron a través de la mesa baja. La distancia era menos de 1 metro. Podía ser cruzada con un simple movimiento. Ninguno se movió. «Deberíamos dormir», dijo Hana finalmente. «Mañana temprano llega más mercancía para la casa de té». «Sí, y yo tengo que empezar nuevas piezas para la galería». Subieron a la habitación compartida. La manta divisoria estaba doblada en la esquina donde Hana la había dejado esa mañana. Ninguno la desplegó. Se acostaron en el futón, todavía con espacio entre ellos, pero sin la frontera física. «Takeshi, ¿cuándo dejó de ser actuación?» La pregunta flotó en la oscuridad. «No sé», admitió. «Quizá nunca fue completamente actuación. Quizá solo fue supervivencia evolucionando en algo más». «¿Algo más como qué?» «No sé. ¿Amistad?» «Amistad», repitió Hana como probando la palabra. «O algo más». Silencio largo. Luego la mano de Hana encontró la suya en la oscuridad. «Me asusta», susurró. «A mí también. ¿Qué hacemos?» «No sé, pero quizá podemos descubrirlo juntos». Hana se acercó. No mucho, solo centímetros, pero suficiente para que Takeshi pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Juntos», repitió. «Como socios». «Socios», acordó Takeshi, pero ambos sabían que era mentira gentil. Ya eran más que socios, más que amigos, más que esposos falsos. ¿Pero qué exactamente? Eso aún estaba por descubrirse. Durmieron esa noche con las manos entrelazadas y los corazones preguntándose qué vendría después. El inspector Tanaka llegó en el día 90 con la puntualidad de reloj suizo. Pero esta vez su inspección fue casi perfunctoria. Verificó documentos, hizo 3 preguntas rutinarias, anotó que Takeshi tenía empleo legítimo como artista. «Felicitaciones», dijo al salir. «Su matrimonio está consolidado bajo ley imperial. No habrá más inspecciones a menos que recibamos denuncia formal de fraude, lo cual parece altamente improbable dado...». Miró alrededor de la habitación compartida, donde claramente 2 personas vivían juntas. Dado las circunstancias evidentes, cuando se fue, Hana se sentó en el borde del futón. 90 días. Ya pasamos el periodo crítico. Sí, podríamos divorciarnos ahora si quisiéramos. La ley lo permitiría después de los 6 meses completos en septiembre. Sí. ¿Quieres? Takeshi se arrodilló frente a ella. No. ¿Y tú? No. Hana levantó la vista. Pero tampoco quiero seguir fingiendo. ¿Qué quieres? No sé, algo real, algo que elijamos en lugar de algo que nos obligaron. Takeshi tomó sus manos. Entonces elijamos. Ahora, sin inspectores, sin leyes, sin obligaciones. Solo tú y yo decidiendo qué somos. ¿Y qué somos? No sé, pero quiero descubrirlo, contigo. Hana cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas que se negaba a derramar. He tenido hombres por 16 años, clientes que pagaban por mi tiempo, patrones que compraban mi contrato. Ninguno me preguntó qué quería yo, ninguno me dejó elegir. Te estoy preguntando ahora, ¿y si elijo mal?
Entonces, elegimos mal juntos. Pero al menos será elección nuestra. Hannah se inclinó hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron. Elijo intentar, susurró. Intentar hacer esto real. Yo también. El primer beso fue torpe, incierto, como dos personas que habían olvidado cómo ser vulnerables. Pero el segundo fue mejor y el tercero fue casi natural. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Ahora qué?, preguntó Hannah. Ahora dejamos de dormir con fronteras imaginarias. ¿Y empezamos? A ser esposos de verdad, si quieres. Hannah lo miró con esos ojos que habían visto demasiado mundo. ¿Sabes lo aterrante que es esto? Más aterrante que seppuku. Diferente aterrante. El seppuku solo mata el cuerpo. Esto, tocó su pecho, esto podría matarme de verdad. A mí también, pero quizá vale la pena el riesgo. Quizá. Esa noche no hubo manta divisoria. No hubo espacio cuidadoso entre cuerpos. Solo dos personas que habían sobrevivido deshonra y juicio y matrimonio falso, descubriendo que quizá, solo quizá, habían encontrado algo real en el proceso. Los meses siguientes fueron redescubrimiento. Aprender a ser pareja genuina en lugar de actuación coreografiada. Takeshi descubrió que Hannah cantaba mientras cocinaba cuando pensaba que nadie escuchaba. Hannah descubrió que Takeshi tenía pesadillas sobre Nakamura y necesitaba ser sostenido sin palabras hasta que pasaran. Pequeñas intimidades que construyen matrimonios reales. Junio llegó con su exposición de arte exitosa. Julio con lluvias de monzón que inundaban las calles. Agosto con calor sofocante que hacía que dormir abrazados fuera casi insoportable, pero ninguno se movía de todas formas. En septiembre, 6 meses después del matrimonio original, fueron juntos a la oficina del gobierno. El oficial les entregó documentos de divorcio disponibles. ¿Desean proceder? Takeshi miró a Hannah. Hannah lo miró de vuelta. «No», dijeron al unísono. El oficial pareció genuinamente sorprendido. ¿Están seguros? La mayoría de matrimonios bajo ley de honor restaurado terminan en divorcio una vez cumplido el periodo mínimo. «Estamos seguros», dijo Hannah con firmeza. Salieron de la oficina del gobierno aún casados, por elección esta vez. ¿Crees que Inspector Tanaka predijo esto?, preguntó Takeshi mientras caminaban de regreso. Los otros 3 que se volvieron reales. Sí, creo que vio algo que nosotros aún no veíamos. ¿Y ahora? Ahora vivimos, realmente, no como sobrevivientes fingiendo, sino como personas que eligieron estar juntas. Takeshi la besó en medio de la calle bulliciosa. Gente pasaba sin mirar. Tokio había visto cosas más extrañas que un samurái caído besando a su esposa ex-geisha. «Te amo», dijo contra sus labios. Eran las primeras palabras completamente honestas que había dicho desde que dejó caer su espada frente a los campesinos de Nakamura. Hannah se quedó inmóvil, luego comenzó a llorar. Nadie me había dicho eso antes, no sin querer algo a cambio. No quiero nada que no quieras darme, quiero darte todo y eso me aterra. A mí también, pero hagámoslo de todas formas. Caminaron de regreso a la casa de té tomados de la mano, su casa ahora, de ambos. Octubre trajo aire más fresco y hojas cambiando de color. La casa de té prosperaba. El arte de Takeshi ganaba reconocimiento. La vida adquirió ritmo de normalidad que ninguno había experimentado antes. Una tarde, Hannah encontró a Takeshi en el estudio del 3er piso trabajando en nueva serie. «¿Qué dibujas?» «Matrimonios», respondió sin levantar la vista. «Diferentes tipos, jóvenes enamorados, ancianos después de 50 años, arreglados, elegidos, todos los tipos que existen». Hannah se sentó junto a él. «¿Por qué matrimonios?» «Porque estoy tratando de entender el nuestro. Comenzó como fraude,
Se convirtió en supervivencia, evolucionó en amistad y ahora es amor, completó Hana. Aunque suene imposible, lo más imposible que he conocido. Takeshi le mostró un dibujo particular. Era ellos dos. Hana ofreciendo el contrato de matrimonio en la celda. Takeshi aceptando con expresión de hombre, eligiendo vida sobre muerte. Este es el principio, dijo. Desesperación encontrando desesperación, mostró otro. Ellos en el futón con la manta divisoria, visible entre sus cuerpos. Este es el medio, supervivencia aprendiendo a coexistir. Un tercero, sus manos entrelazadas bajo la manta, rostros vueltos uno hacia el otro. Y este es el momento en que dejó de ser falso, aunque todavía no lo admitiéramos. Hana tocó el último dibujo con dedos temblorosos. ¿Cuándo supiste? ¿Que te amaba? No sé. Fue gradual, como tinta diluyéndose en agua. No puedes ver el momento exacto en que cambia, pero de repente todo el agua es negra. Para mí fue cuando trajiste té por primera vez sin que pidiera. Hana sonrió. Pequeño gesto, pero nadie había hecho algo solo para hacerme feliz sin esperar pago. ¿Y ahora? ¿Eres feliz? Aterrorizada, admitió Hana. Pero sí, feliz también, las dos cosas simultáneamente. Takeshi apartó sus materiales de arte y la atrajo a su regazo. Hana se acurrucó contra su pecho escuchando el latido de su corazón. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró ella. Pasé 16 años siendo tocada por hombres, pero nunca me sentí tocada realmente hasta que tú sostuviste mi mano bajo la manta divisoria. ¿Por qué? Porque no querías nada de mí. Solo estabas allí, presente sin exigencias. Takeshi besó su cabello. Quiero todo de ti ahora, pero solo lo que desees dar. Quiero darte mi futuro, todos los días que quedan. ¿Es suficiente? Es todo. Se quedaron así mientras el sol se ponía sobre Tokio, dos sobrevivientes que encontraron hogar en los brazos del otro. En noviembre llegó carta del clan Yamada. La madre de Takeshi había muerto. El funeral sería en 3 días. Takeshi leyó la carta 3 veces sin expresión. ¿Vas a ir?, preguntó Hana. No sé, me borraron del registro familiar. Técnicamente no soy su hijo, pero ella era tu madre. Era mi madre que eligió la deshonra sobre su hijo vivo. Hana tomó su mano. Ve, no por ella, por ti, para cerrar esa puerta apropiadamente. ¿Vendrás conmigo? ¿Quieres que vaya? ¿Tu familia no me querrá allí? Ex-geisha, esposa del hijo deshonrado. Eres mi esposa, mi familia ahora. Si no te quieren, no voy. Hana cerró los ojos. Entonces voy, juntos. El funeral fue exactamente tan horrible como Takeshi anticipó. Sus hermanos lo miraron con desprecio. Primos susurraban. El sacerdote casi se negó a dejarlo participar en ceremonias. Pero Hana permaneció a su lado con dignidad que hacía parecer pequeños a todos los demás. Vestida en kimono de luto formal, perfectamente compuesta, la imagen de esposa devota. Después, el hermano mayor de Takeshi se acercó. Madre murió avergonzada de ti, escupió. Murió sabiendo que su hijo eligió vivir como cobarde casado con prostituta en lugar de morir con honor. Takeshi sintió rabia antigua ascendiendo, pero Hana apretó su mano. Tu madre murió, dijo ella con voz calma como agua helada, pero tu hermano vive, tiene esposa que lo ama, tiene arte que importa, tiene futuro que eligió en lugar de muerte que le impusieron. Quizá tú deberías considerar qué honor significa realmente. El hermano se quedó sin palabras. Hana inclinó la cabeza perfectamente y guió a Takeshi fuera del templo. En el tren de regreso a Tokio, Takeshi la miró con asombro. Nadie nunca me defendió antes. Entonces todos eran idiotas. Hana apoyó su cabeza en su hombro. Eres el hombre más honorable que conozco. No porque mataste por órdenes, sino porque te negaste.
no porque moriste, sino porque viviste. Eso requiere coraje que tu familia nunca entenderá. Takeshi la besó allí mismo en el tren público. ¿Qué hice para merecerte? Dejaste caer tu espada, salvaste campesinos inocentes, aceptaste mi oferta cuando podrías haber elegido seppuku con orgullo. Todas las cosas correctas en el momento correcto. ¿Y tú? ¿Qué hiciste para merecerme? Hana rió suavemente. Compré tu vida con un contrato de matrimonio porque era demasiado egoísta para dejar que buen hombre muriera por estupidez. Mejor razón que la mayoría de matrimonios. ¿Verdad? Llegaron a casa cuando la luna estaba alta. La casa de té dormía silenciosa. Takeshi, quiero tener bebé. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Takeshi se detuvo a mitad de paso. ¿Qué? Quiero bebé, contigo. No porque la ley lo requiere o la sociedad espera, porque quiero crear algo que sea completamente nuestro, algo que no sea desesperación o supervivencia, sino amor intencional. Takeshi se volvió para mirarla. Los ojos de Hana brillaban en la oscuridad. ¿Estás segura? No, estoy aterrorizada, pero quiero hacerlo de todas formas. Entonces hagámoslo. Bebé, futuro, todo. La cargó a través de la puerta como en los matrimonios tradicionales. Hana rió contra su cuello. Ya estamos casados, ¿sabes? Lo sé, pero nunca tuvimos verdadera noche de bodas, solo contrato en celda y fingimiento burocrático. Esto es diferente, esto es elección. Subió las escaleras hacia su habitación compartida. El futón que alguna vez tuvo manta divisoria ahora solo tenía sábanas mezcladas y almohadas que olían a ambos. Esa noche crearon más que matrimonio, crearon promesa de futuro. Diciembre llegó con primera nevada. Tokio se volvió silencioso bajo el blanco, las calles bulliciosas temporalmente calmadas. Hana despertó con náusea. Takeshi la encontró en el baño, pálida pero sonriendo. Creo que funcionó, murmuró. El médico confirmó 2 semanas después. Bebé llegaría en agosto. Agosto, repitió Hana, mirando el calendario. 1 año completo desde que comenzamos realmente, desde que dejamos de fingir. Cronología perfecta. Prepararon la habitación del segundo piso para nursery. Takeshi dibujó murales en las paredes, jardines pacíficos, flores de cerezo, el árbol de ciruelo del jardín en plena floración. ¿Niño o niña?, preguntó Hana una tarde mientras observaba trabajar. No importa, mientras sea saludable. ¿Y si hereda mi pasado? Los niños pueden ser crueles. Entonces le enseñaremos lo que nos enseñamos mutuamente. Que el pasado no define futuro, que la vergüenza es lo que otros proyectan, no lo que nosotros somos, que el coraje es elegir vivir cuando morir sería más fácil. Hana tocó su vientre apenas abultado. ¿Crees que somos buenos padres potenciales, ex-samurái deshonrado y ex-geisha? Creo que somos sobrevivientes que aprendieron a amar. Eso es mejor que la mayoría. Enero trajo año nuevo y tradiciones. Hana insistió en visitar el templo para bendiciones. El sacerdote los reconoció. Su expresión se endureció. ¿Qué buscan aquí? Bendición para nuestro bebé, dijo Hana con calma. No bendigo matrimonios de conveniencia. Entonces es bueno que el nuestro ya no sea de conveniencia, respondió Takeshi. Es de amor, de elección, de 2 personas que encontraron salvación en lugar de muerte. El sacerdote miró entre ellos. Vio las manos entrelazadas, el vientre creciente de Hana, la manera en que Takeshi la miraba como si fuera lo único sagrado en su mundo. El amor que surge de cenizas es el más fuerte, dijo finalmente. Tienen mi bendición. Hizo la ceremonia completa. Takeshi sintió que algo antiguo y herido dentro de él finalmente sanaba. Febrero trajo barriga más grande y pinturas de Takeshi vendidas en galería en Kioto. Marzo
trajo flores de ciruelo tempranas. Abril trajo lluvia y planes para cómo manejar la casa de té cuando Hannah estuviera de parto. Mayo llegó con calor y Hannah enorme e incómoda. «Me veo como ballena», se quejó. «Te ves como mujer creciendo vida», corrigió Takeshi. «Más hermosa que cualquier arte. Artista sesgado. Esposo enamorado». Anana rodó los ojos, pero sonrió. En junio, el inspector Tanaka apareció inesperadamente. No para inspección, sino para tomar té. «Oí que esperan bebé», dijo. «Agosto», confirmó Hannah. «Felicitaciones. De los 17 casos que procesé bajo ley de honor restaurado, ustedes son el único que...» Se detuvo. «¿El único que qué?», preguntó Takeshi. «El único que realmente se ve feliz. Los otros 3 que se volvieron reales parecían más resignados. Ustedes brillan». Después de que se fue, Hannah se rió. «¿Brillamos?» «Aparentemente sí. ¡Qué ridículo!». Pero estaba sonriendo cuando lo dijo. Julio trajo ansiedad creciente. El embarazo entraba en etapa final. Hannah podía apenas dormir. Takeshi se quedaba despierto con ella, masajeando pies hinchados, leyendo en voz alta, sosteniendo mientras lloraba de agotamiento. «¿Qué si no soy buena madre?», susurró una noche. «Imposible. Ya amas a este bebé más que nada. ¿Cómo sabes?». «Porque dejaste de llamarlo el bebé y comenzaste a llamarlo nuestra hija. Porque le cantas cuando crees que no escucho. Porque compraste 10 libros sobre maternidad y los leíste todos». Hannah ocultó su rostro en su pecho. «Estoy aterrorizada». «Yo también, pero lo haremos juntos, como todo lo demás». Agosto llegó con cielo despejado y Hannah en trabajo de parto. El parto duró 18 horas. Takeshi sostuvo su mano mientras ella gritaba y maldecía y empujaba. Cuando finalmente el llanto de bebé llenó la habitación, ambos lloraban. «Niña», anunció la partera, «saludable y fuerte». La colocaron en brazos de Hannah, pequeña, arrugada, perfecta. «¿Nombre?», preguntó Takeshi con voz quebrada. «Haru», dijo Hannah inmediatamente. «Primavera, porque ella es el final del invierno y el comienzo de algo nuevo». «Haru», repitió Takeshi tocando la cabeza diminuta de su hija. «Perfecta». Miraron a su bebé, este ser imposible nacido de matrimonio imposible que se convirtió en amor imposible. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si la primavera llegaba?», murmuró Takeshi. «En tu dibujo, sí, llegó». Besó la frente de Hannah. «Llegaste tú, y luego llegó ella, toda la primavera que necesitábamos». Hannah lo miró con ojos llenos de lágrimas y asombro. «Te amo», susurró. «Te amo, te amo, te amo». Nunca pensé que diría eso y lo sintiera verdaderamente. «Yo tampoco, pero aquí estamos, aquí estamos». La pequeña Haru bostezó ajena al milagro de su existencia, prueba viviente de que la desesperación podía transformarse en alegría, que la supervivencia podía evolucionar en amor, que 2 personas rotas podían crear algo completamente entero. Afuera, Tokio continuaba su marcha hacia la modernización, pero dentro de esta habitación, en la casa de té que había visto tanto dolor y transformación, una familia nueva respiraba su primer aliento juntos. No perfecta, nunca perfecta, pero real, completamente, imposiblemente real. Y en el final, eso era todo lo que importaba. Los primeros meses con Haru fueron caos hermoso, llantos nocturnos, pañales interminables, agotamiento que hacía que los días de prisión de Takeshi parecieran tranquilos. Pero también momentos de gracia pura. Haru durmiendo en el pecho de Takeshi mientras él dibujaba con una mano. Hannah cantando canciones de cuna que había olvidado conocer. Los 3 acurrucados en el futón que alguna vez tuvo manta divisoria. ¿Recuerdas cuando dormíamos con frontera entre nosotros?, preguntó Hannah una madrugada mientras amamantaba. Parece vida diferente. Era vida diferente.
Éramos personas diferentes. Takeshi besó su sien. Mejores personas. No sé si mejores, pero definitivamente más felices. Haru terminó de comer y eructó satisfactoriamente. Ambos padres rieron con el deleite desproporcionado de personas privadas de sueño. «Nunca pensé que eructo de bebé me haría tan feliz», murmuró Takeshi. «Nunca pensé que algo me haría feliz así, genuinamente, sin cálculo o protección». La casa de té ajustó a nuevo ritmo. Las sirvientas adoraban a Haru. Los clientes habituales traían regalos. La vida florecía alrededor de esta familia improbable. Un año después del nacimiento de Haru, en el segundo aniversario de su matrimonio, Takeshi y Hana se pararon en el mismo templo donde habían recibido bendición durante embarazo. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Hana cargando a Haru, que ahora tenía 1 año y caminaba tambaleante. «Porque quiero renovar nuestros votos», dijo Takeshi. «Los primeros fueron en celda de prisión bajo amenaza de muerte. No cuentan realmente. ¿Y estos? Estos son elección, amor, todo lo que los primeros no pudieron ser». El mismo sacerdote que los había bendecido el año anterior sonrió cuando los vio. «Han regresado para renovar votos», dijo Takeshi, apropiadamente esta vez. La ceremonia fue simple, sin invitados, sin elaboración, solo ellos 3, el sacerdote y los dioses observando. Cuando el sacerdote preguntó, «¿Tomas a esta mujer como tu esposa en amor y elección?», Takeshi respondió, «Ya es mi esposa, pero sí, la elijo de nuevo, hoy y todos los días que vengan». «¿Y tú, Hana, tomas a este hombre?». Hana miró a Takeshi con ojos que habían visto demasiado mundo, pero finalmente encontraron paz. «Lo salvé una vez de morir. Él me salvó 1000 veces de estar sola. Sí, lo tomo. De nuevo. Y siempre». Intercambiaron anillos nuevos. No los de contrato apurados, sino los elegidos juntos, grabados con fecha de hoy en lugar de hace 2 años. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Haru aplaudió sin entender, pero sintiendo la alegría. Salieron del templo bajo cielo azul perfecto. Tokio bullía a su alrededor, pero ellos eran isla de paz. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Hana mientras caminaban. «¿Qué?». «Que si me dieran opción de volver atrás y cambiar todo, evitar la celda, evitar el contrato, evitar el matrimonio falso, no lo haría». «¿Por qué no?». «Porque ese camino doloroso nos trajo aquí, a esto, a ella». Besó la cabeza de Haru. «A nosotros». Takeshi se detuvo en medio de la calle y la besó, largo, profundo, sin preocuparse por miradas de transeúntes. «Te amo», dijo contra sus labios. «Te amo», respondió Hana. «Imposiblemente, completamente». Regresaron a la casa de té donde Takeshi tenía sorpresa. Había instalado letrero nuevo sobre la entrada. En lugar de solo Mizuki, ahora decía Yamada. Hana lo miró confundida. «Pero ese es tu apellido, el que compré». «Era tuyo para comprar. Ahora es nuestro para compartir, apropiadamente, no como transacción, sino como familia». Hana leyó el letrero 3 veces, luego comenzó a llorar. «Nadie nunca me dio apellido antes. Solo lo compré, o lo presté, o lo fingí. Este es el primero que es realmente mío». «Nuestro», corrigió Takeshi. «Tuyo, mío de Haru. Familia Yamada. Construida en cenizas pero viva de todas formas». Esa noche, después de acostar a Haru, se sentaron en el engawa mirando el jardín donde todo había comenzado meses atrás. Takeshi dibujando piedras, Hana ofreciéndole propósito. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?», preguntó Hana. «Nunca. Cuando estaba en esa celda esperando seppuku, el futuro era concepto incomprensible. ¿Y ahora? Ahora el futuro es todo. Es Haru creciendo. Es tu negocio prosperando.
Es mi arte evolucionando. Es nosotros envejeciendo juntos, haciéndonos cada vez más tercos. Hana rió. Ya eres terco. Aprendí de mi esposa, tu esposa verdadera esta vez, la única esposa que importa. Se quedaron así hasta que las estrellas salieron, dos sobrevivientes que encontraron no solo vida, sino amor, no solo existencia, sino propósito. El matrimonio que comenzó como fraude se había convertido en la cosa más verdadera que cualquiera de ellos había conocido. Y en algún lugar entre la celda de prisión y este momento bajo estrellas de agosto, habían descubierto que la redención no llegaba de borrarse el pasado, sino de construir futuro a pesar de él. Juntos, siempre juntos. Hana apoyó su cabeza en el hombro de Takeshi. ¿Sabes qué le diremos a Haru cuando pregunte cómo nos conocimos? La verdad, que comenzó con desesperación, pero creció en amor. Que a veces las cosas más hermosas nacen de los lugares más oscuros. ¿Y si le parece extraño? Entonces le diremos que el amor siempre es extraño, que lo importante no es cómo comienza, sino cómo continúa. Sabio, esposo mío. Esposa, práctica mía. Arriba, Haru comenzó a llorar suavemente. Ambos se pusieron de pie automáticamente, movimiento sincronizado de padres experimentados. «Voy yo», dijo Takeshi. «Voy yo», insistió Hana. «Vamos juntos», dijeron simultáneamente. Y lo hicieron, como habían hecho todo desde que dejaron de fingir y comenzaron a vivir. Juntos, siempre juntos. Hasta que la primavera se convirtió en verano, verano en otoño, otoño en invierno, y luego en primavera de nuevo. Ciclos interminables de vida construida en elección, no en obligación, amor merecido, no regalado, futuro ganado, no heredado, exactamente como debía ser, y así un matrimonio que nació de la desesperación se convirtió en el amor más verdadero que ambos conocieron. ¿Qué te pareció esta historia de Takeshi y Hana? Cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas hoy. Si te emocionó, compártela con alguien que necesite creer que el amor verdadero puede nacer incluso de los lugares más oscuros. Nos vemos en la próxima historia de época.